Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java. En este video vamos a ver lo que son los miembros estáticos de una clase. Bien, a estos miembros estáticos de una clase también se les conoce como simplemente miembros de clase. ¿Y a qué me refiero con miembros? Bueno, los miembros de una clase son los atributos y los métodos. Bien, vamos a verlo con un pequeño ejemplo y va a ser bastante sencillo. Como ves, aquí tenemos una clase creada llamada estático y dentro de esta clase estático también ya he creado el método main. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En esta clase estático vamos a crear primero un atributo como normalmente sabíamos crearlo. Bien, vamos a ponerlo con encapsulado también. Vamos a ponerlo de tipo privado. A ver, vamos a ponerlo que sea string y que de nombre tenga frase. Y vamos a inicializarlo aquí. Vamos a ponerle, a ver, primera frase. ¿Ok? Bien. Entonces, como ves, acabamos de crear un atributo de tipo string y es privado. Ok. Ahora, dentro del método main vamos a crear un objeto. Voy a poner entonces el nombre de la clase, que es estático. Bien, estático. Vamos a crear un objeto. Lo voy a poner ob1 de objeto 1 y vamos a instanciarlo. Bien, estático. Y simplemente ya tenemos creado nuestro objeto número 1. Ahora, si queremos imprimir lo que dice esta frase, pues es muy sencillo, ¿verdad? Es realmente bastante fácil. Simplemente vamos a poner acá el objeto 1.frase, ¿verdad? Y si nosotros ejecutamos esto, pues sabemos o estamos totalmente seguros que nos va a salir aquí, primera frase. Muy bien. Ahora vamos a crear otro objeto, ¿qué te parece? Vamos a poner acá estático objeto 2 y le vamos a instanciar nuevamente new estático y listo. He creado otro objeto, como es objeto 2. Ahora, nosotros también podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a poner acá el objeto 2.frase. Y si nosotros pues ejecutamos, normalmente nos va a salir primera frase y primera frase en ambas. Porque cuando creamos un objeto, lo que hace es sacar una copia de todos aquellos atributos y métodos que no sean estáticos. Y en un momento vamos a entrar en el tema de estáticos. Como ves, entonces saca la copia de todos los atributos que no sean estáticos y solamente hay un solo atributo que es frase y dice primera frase. Entonces en ambos objetos dice primera frase. ¿Ok? Por eso nos imprime eso. Pero como cada objeto cuando lo creamos hace una copia distinta, si nosotros ponemos acá objeto 2.frase y le cambiamos que ya no diga primera frase, sino que diga segunda frase, bien, vamos a dejarlo en minúscula, tal y como está arriba. Bien, que diga segunda frase y le ponemos punto y coma y lo ejecutamos. Como ves, ahora, en el primer objeto no hay ningún cambio, ¿verdad? Por lo tanto, toma la frase por defecto, que es primera frase que lo habíamos puesto al momento de crear el atributo. Y al momento de poner objeto 1.frase, pues nos sale primera frase. Normal. Ahora, en el objeto número 2, al inicio sí dice primera frase, porque es lo que lo toma. Pero como es un objeto distinto al objeto 1, cada objeto saca su copia diferente de todo lo que no sea estático de la clase. Y pues a este objeto número 2 yo le he cambiado y le he puesto segunda frase. Por lo tanto, ahí sí me sale segunda frase. Hasta ahí normal. Estoy totalmente seguro que eso sí lo sabías. Ahora sí vamos a entrar al tema de lo que son los miembros estáticos. Y a estos miembros estáticos se les conoce como miembros de clase, porque ya no le pertenecen al objeto, sino que le pertenece directamente a la clase. Mira, como ves, este es un atributo normal, no es estático. Ahora, para hacerlo estático, tenemos que poner esta palabrita, static. Lo ponemos después de lo que es el modificador de acceso. Bien, en este caso es privado, lo ponemos después. Static. Y ahora, ¿qué es lo que hace este static? Mira, como hemos visto hace un momento, cada objeto hace una copia diferente, ¿verdad? Pero hace una copia diferente de lo que no sea estático de la clase. Porque aquí ya tenemos un atributo de tipo estático, por lo tanto, este atributo ya no le pertenece a los objetos, le pertenece a la clase. Así que si nosotros ejecutamos, como ves ya nos sale segunda frase y segunda frase en ambos. Pero mira, hace un momento cuando no estaba static, ¿cierto? Cuando no estaba static y si nosotros ejecutábamos, nos salía primera frase, segunda frase, porque cada uno de los objetos hace una copia distinta de todo. Pero cuando ya está static, bien, ejecutemos de nuevo, ya nos sale segunda frase, segunda frase. ¿Qué es lo que pasa? Como este ya es un atributo estático, ya te lo dije hace un momento, ya no le pertenece a los objetos, le pertenece a la clase. Por lo tanto, todo cambio que yo haga en este atributo, no importa en qué objeto esté, repercute y será el último cambio que yo he hecho, será el definitivo para todos los objetos.
¿Ok? Entonces todos los objetos van a compartir este atributo, que si yo lo cambio en un objeto, cambiará para todos los objetos, porque ya no le pertenece a cada objeto individual, ahora es de la clase propia. Así que como es de la clase, si yo cambio esta frase en cualquier objeto, se cambia para todos los objetos. Esto es un atributo estático, ¿ok? Además, otra característica que tienen los atributos estáticos es que ya no necesitan que instanciemos un objeto para poder utilizarlos. Mira, como ves, aquí habíamos instanciado dos objetos. Bien, pero esto más que todo era para hacerte ver cómo es que funcionan los atributos cuando son estáticos y cuando no lo son. Bien, como ves. Ahora, un atributo estático, como ya no le pertenece a un objeto, sino que le pertenece directamente a una clase, nosotros podemos hacer lo siguiente. Sin necesidad de crear ningún objeto, podemos hacer lo siguiente. Mira, vamos a llamar aquí. Vamos a poner la frase, ¿bien? La frase que diga aquí, primera frase. ¿Y de qué manera? No tenemos instanciado ningún objeto, entonces para llamarlo vamos a utilizar el nombre de la clase, se llama estático. ¿Punto qué? Punto frase. Ahora, si nosotros ejecutamos esto, pues nos ves que nos sale primera frase. Bien, porque ahora la clase es dueña del atributo, ya no hay necesidad de crear objetos, ahora la clase es la dueña. Bien, eso es un atributo de tipo estático. Además de los atributos de tipo estático, también existen los métodos de tipo estático. Vamos a poner acá un método public static. Bien, static. Vamos a hacer lo que retorne un entero y que sea sumar. Bien sencillo. Vamos a enviarle dos números. Y aquí pues que sume. Bien, suma va a ser igual a n1 más n2 y me va a retornar una suma. Bien, ahora me está saliendo un pequeño error. Ah, claro, me faltaba simplemente poner el segundo parámetro aquí con n2. Ahora, los métodos estáticos ya no le pertenecen a los objetos, exactamente igual que el atributo, le pertenece a la clase. Así que si nosotros creamos un objeto, como hace un momento teníamos dos objetos, y tratamos de llamar a este método sumar, no va a salir en las referencias, porque este método es estático, por lo tanto le pertenece a la clase, no a los objetos. Vamos a llamar aquí, vamos a poner simplemente la suma es, bien, la suma es, y vamos a utilizar este método. Y para utilizar este método, como es estático, lo podemos mandar directamente desde la clase. Simplemente ponemos acá el nombre de la clase, punto, y el método sumar. Bien, vamos a enviarle a ver el 3 y el 4. Como ven, le estamos enviando dos números, así que si nosotros ejecutamos, pues nos sale que la suma es 7. Bien, como ves, en este video hemos visto los miembros estáticos, es decir, tanto los atributos estáticos como los métodos estáticos. Solamente recuerda que cuando es estático ya no le pertenece al objeto, sino que ahora le pertenece directamente a la clase. Por lo tanto, ya no hace falta instanciar o crear objetos, sino que directamente puedes mandarlo a llamar con la clase. Además, como te diste cuenta hace un momento con los ejemplos cuando creé los dos objetos, cuando tú crees tus objetos, tal vez en tu programa haya algún dato que cuando tú cambies en un objeto vas a querer que ese dato cambie para todos. Entonces ya sabes que en esos casos necesitas que tu atributo sea de tipo estático, ¿verdad? Como ahí ya no le pertenece a los objetos, sino que le pertenece a la clase. Así que cualquier cambio que hagas en un objeto va a repercutir en todos los objetos creados de esa clase. Bien, espero que este video te haya gustado. Lo que son los miembros estáticos es un tema un poquito tedioso al inicio, no se llega a entender muy bien a la primera, pero no te preocupes, tú sabes muy bien que puedes volver a ver este video y además también hay bastante referencia en internet, simplemente pon miembros estáticos de una clase o directo miembros de una clase o miembros pertenecientes a la clase. Bien, y vas a encontrar y poco a poco hay bastantes ejemplos, puedes ir reforzándote también tú mismo. Por mi parte esto ha sido todo, espero que me hayas entendido. Ojalá sea así. Y recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Nos vemos en el próximo video del curso de Java. Hasta luego.